Mateo, capítulo número 10, versículo 40 al 42. ¿Lo tiene? Ok. Entonces dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Padre, nosotros en esta mañana queremos darte gracias y queremos, Señor, pedirte que nosotros aprendamos, Señor, a llevarte a ti, Señor, y que la gente reciba tu palabra, Señor, que la gente reciba tu mensaje, Señor, que la gente reciba tus obras. No es importante que nos reciban a nosotros, es importante que te reciban a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, entonces el título de la predicación tiene por nombre que reciban a aquel que nos envió. Bien, pero antes de iniciar, ¿a cuántos les gusta recibir regalos? Levanten la mano. Oye, allá todo. Ustedes los que están en res vieran este lado de acá, Dios santo. Otra vez, ¿a cuántos les gusta recibir regalos? Ah, bueno, ahí ya aumentó, ¿sí? Hay unos que dicen, no, a mí no me gusta tanto. ¿Y a cuántos les gusta dar regalos? Ahí ya fueron más tacañitos. Ahí sí no. Bien, entonces resulta que cuando usted recibe un regalo, usted pues está como la emoción de abrir ese paquete y mirar qué es, ¿verdad? Pero cuando usted da el regalo, por lo general, yo eso lo hacía antes, ya no lo hago, pero cuando yo daba un regalo, yo lo daba a mi gusto, no al gusto del que lo iba a recibir, ¿cierto? Entonces le invitaban a usted a un cumpleaños y me invitaron al cumpleaños de Carolina. Yo a Carolina le voy a regalar, no, un gato no. Le voy a regalar, no sé, unos audífonos. Pero porque a mí me pareció que era bien regalarle unos audífonos. Pero no pensé que a Caro quizás le gustan otras cosas, ¿sí? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus particularidades? Y a veces cuando nosotros damos un regalo lo damos así como de afán, ¿cierto? El baby shower. Ay, eso de mole blanco, que el blanco si es niño o niña, eso sirve, ¿sí? Pero usted no está pensando en esa persona a la que le va a dar el regalo, ¿verdad? Pero Cristo no hizo eso con nosotros. Cuando el Padre envió a Jesús, envió el regalo completo y no lo envió pensando en Él, lo envió pensando en nosotros, en lo que a nosotros nos hacía falta, en lo que nos iba a completar, en lo que era necesario para nosotros. Entonces fíjese que Jesús y el Padre, que uno son, aunque nosotros sabemos que somos vasijas de barro, el Señor nos da un lugar especial y nos muestra que somos especiales. Y cuando envía a su Hijo, envía el regalo perfecto, porque cuando la gente recibe a Jesús, recibe la perfección de Dios, no recibe cualquier cosa, no recibe la migaja de Dios, sino que recibe la perfección de Dios. Así que cuando usted recibe ese regalo de parte de Dios, cuando usted recibe la gracia, cuando usted recibe el perdón, cuando usted recibe la misericordia, usted está recibiendo algo completo de parte de Dios. Dios no le da el perdón por pedacitos, así como cuando usted perdona a su novio que le hizo algo, usted lo perdona a raticos, pero a los 8 días se lo saca en cara, ¿verdad? Dios no hace eso con nosotros. Fíjense que si Dios nos estuviese echando en cara lo malo que hacemos, pues sería como complicado ir a Dios, ¿verdad? Porque todo el tiempo nos estamos equivocando. Así que cuando Dios envía ese regalo y ese regalo es completo, a través de eso nos está enseñando que cuando nosotros demos algo, lo demos de manera completa, no lo demos a medias. Cristo no dio su vida por pedazos, la dio completa.
y la dio para la redención de cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados en redes y de los que aún no le conocen. Entonces, al mirar esta porción de la palabra nos damos cuenta que Mateo capítulo número 10 es una porción de la palabra en donde Jesús está preparando a sus discípulos. Todo el capítulo 10 les está diciendo, bueno muchachos, yo los he comisionado para que ustedes vayan y prediquen, pero en medio de esa predicación ustedes van a tener aflicción. Pero también quiero contarles que habrán unos que se pondrán en contra de la predicación. Y también quiero decirles que en medio de esa predicación ustedes recibirán una recompensa, que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, desde el versículo 40 al 42, yo lo voy a leer en una versión actual, dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Entonces, en el versículo 40 hay una palabra que es muy importante y es recibir. Porque está diciendo, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Pero y si a mí me recibe, recibí al Padre que me envió. Así que cuando leemos esto, diríamos, sí, eso es sencillo. Eso es fácil de entender, pero no fácil de creer. Porque a veces cuando nosotros vamos a predicarle a las personas o cuando nosotros nos acercamos a alguien, incluso que está dentro de la iglesia, no le hacemos fácil esto. Le mostramos a la gente nuestro conocimiento, nuestro creer en Jesús, lo que a nosotros nos parece de Él. Y aquí no está diciendo así. Aquí está diciendo que el que nos recibe a nosotros debe recibir a Jesús y debe recibir al que le envió. Por lo tanto, cuando usted presenta el Evangelio o cuando nosotros presentamos el Evangelio, no hablamos de nosotros. No hablamos de lo mucho que sabemos de Jesús o de lo mucho que hemos aprendido en los 20 años que llevamos en el Evangelio o en los 10 o en los 15. No hablamos de eso. Eso no es lo importante, porque la gente para que tenga vida necesita conocer a Jesús y a aquel al que le envió. Cuando Jesús vino, Él no estuvo hablando de sí mismo. Nunca habló de sí mismo. Habló de lo que el Padre le mandó a hablar. Las palabras que el Padre le dio fue las que Jesús habló, fue las que Jesús dijo. Por lo tanto, esas palabras tienen vida y son espíritu. Por lo tanto, eso es lo que debe recibir la gente. Así que cuando el Señor les está diciendo allí a sus apóstoles, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y ahora no están esos apóstoles, pero está su iglesia, es que la iglesia tenga el valor de mostrarle a la gente quién es Cristo realmente y quién es el Padre. La gente no puede quedarse con la mitad del Evangelio. Necesita conocer el Evangelio de manera completa. Y Cristo vino a mostrar el camino al Padre. Pero a nosotros a veces se nos olvida decir que Jesús es el camino al Padre y que quien lo recibe a Él también va a recibir al Padre. ¿Qué es lo sublime en la predicación? Que la gente reciba el Espíritu de verdad. Eso es lo importante en nuestra predicación. Y a veces en nuestra predicación la gente no está recibiendo el Espíritu de verdad. La gente está recibiendo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y aunque eso es demasiado valioso, eso no fue lo que el Señor nos mandó a predicar. El Señor nos mandó a predicar que el reino ya se estableció, que el reino de los cielos se ha acercado, que hay un Padre que envió a su Hijo para que toda la gente se acerque a Él confiadamente. Lo que Jesús ha hecho en su vida, claro que es valioso y es testimonio, pero eso será lo último que usted ha de nombrar, porque lo primero que usted ha de mencionar es a Jesús y el Padre que lo envió. Así que es importante que la gente reciba el Espíritu de verdad. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? ¿Por qué la gente se incomoda con los mensajes que vienen de parte de los predicadores? Porque la gente no ha recibido el Espíritu de verdad y tienen sus ojos puestos en el hombre. Mas cuando la gente recibe la palabra, el Espíritu de verdad,
esa palabra es la que le da aliento. Esa es la palabra que le ayuda a mantenerse en medio de la dificultad. Es la palabra que le guía para permanecer, que a pesar de las dificultades, eso es lo que le va a ayudar a sostenerse. Ese es el espíritu de verdad. El espíritu de verdad es saber que si Cristo está conmigo, el Padre está conmigo y yo resistiré hasta el final. El diablo no me puede apartar del Señor. Por lo tanto, nosotros cuando prediquemos, debemos hablar las palabras de Jesús y debemos procurar que la gente reciba el espíritu de verdad. El espíritu de verdad dará libertad. Cuando usted es libre, a pesar de las circunstancias, usted tiene una actitud diferente frente a lo que le pueda pasar, porque Cristo está con usted. Porque usted sabe que si el Padre no abandonó a Cristo y Cristo le dijo que estaría con usted, tampoco usted está solo. Usted está allí acompañado y tiene quien haga frente por usted. Pero cuando usted no recibe el Espíritu de verdad, usted está en angustia, usted está en tribulación, usted está pensando qué ha de pasar, qué ha de venir. Esa no es la confianza que nos ha mandado a tener el Señor. El Espíritu de verdad es el que le da confianza a usted para sostenerse, para permanecer. ¿Y de qué manera se va a sostener la iglesia? ¿De qué manera van a conocer los que están allá afuera? ¿Van a conocer a un Dios débil? ¿Van a conocer el testimonio de personas que todavía están llorando por un pasado que ya no es necesario llorar? No, esa no es la predicación. Por eso les hago énfasis y quiero hacer énfasis que la predicación suya y el testimonio suyo, aunque pueda ser muy valioso, no es lo que le da vida al espíritu de las personas. Lo que le da vida al espíritu de las personas es que ellos conozcan al Padre y conozcan al Hijo que vino a mostrar ese camino al Padre. Esa es la verdadera vida en el espíritu. Y ese es el espíritu de verdad que nosotros a través de la predicación debemos enseñarle a las personas. A través de nosotros está mandado que demos las buenas noticias. Y a veces se nos es difícil, ¿verdad? Por A, por B, por C, porque uno no le quiere predicar al que le cae mal. ¿Quién le quiere predicar al que le cae mal del trabajo? Yo no. Y hay hartos que me caen mal. No, mentiras. Porque eso lo van a ver y después van a decir, ah, sí, yo sabía. No. Pero ¿quién le quiere predicar al que le cae mal? Nadie quiere. Pero el Señor nos está diciendo en su palabra, ame a sus enemigos. ¿Y cuál es la forma de amar? Mostrar al que nos amó primero. Esa es la forma de mostrar el amor. Yo no puedo mostrar amor mostrándome a mí tan genial y tan buena gente. Yo tengo que mostrar al que dio el amor verdadero, al que lo ha amado a usted con amor inagotable. Dígame, ¿usted ha dejado de fallar? Sí, acá han dejado de fallar hartos. ¿Han dejado de fallar? No hemos dejado de fallar. ¿Dios los ha dejado de amar? Cuando su hijo a usted le ha fallado, aunque usted le diga que no lo ha dejado de amar, ¿no le ha dado rabiecita? Sí, ¿cierto? ¿Y lo ha querido botar por la ventanita? De pronto no, pero, ¿sí? Pero Dios no hace eso con usted. Nosotros le hemos fallado una y otra vez. Nos caemos, como que nos quedamos en el medio y Dios está ahí levantando y diciendo, venga, conózcame a mí, yo soy el camino al Padre, ese Padre que me envió a mí para que usted tenga vida. Y todo el tiempo nos lo está recordando y todo el tiempo nos lo está diciendo. Y eso es lo que debemos nosotros predicarle a las personas. A la persona no se le predica que se va a ir al infierno. Esa es la última parte. Eso es lo que menos nos interesa en este momento. En este momento lo que nos interesa es que la gente conozca que tiene un papá y que no lo sabía. Que tiene un papá que está dispuesto a darle todo y que no lo sabe. Que se siente desamparado, que se siente solo, que se siente abrumado. Y usted conoce a ese papá y a veces se lo calla. Y prefiere hablar de usted. Prefiere hablar de lo que Dios ha hecho en usted o de lo que Dios ha hecho en el pastor o en tal o X persona. Y eso no va a llevar a la vida a las personas. Nosotros creemos que la predicación a veces se vuelve el testimonio nuestro de la obra de Cristo en nosotros. Y eso no es así. Ay, yo fui alcohólica y Dios me liberó a mí del alcoholismo. Chévere, pero esa no es la predicación. Eso fue la obra que Cristo hizo en usted, pero eso no es lo principal. No es lo principal.
Y a veces nos quedamos repitiendo una y otra vez las obras de Cristo en nosotros. ¿Y dónde está el mensaje de salvación para las personas? Que ese Padre que está allá en los cielos envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Y no lo estamos predicando, no estamos hablando del Espíritu de verdad, estamos hablando de nosotros. Y eso no le va a dar vida a nadie. Nuestra predicación debe ser: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y se ha acercado de qué manera? A través de Jesucristo. ¿Usted lo cree? Jesucristo se ha acercado a usted. Y Jesucristo se acercó a usted porque Él quiso hallarle. Usted estaba perdido. Yo estaba perdida. Y no sabíamos que estábamos perdidos. Andábamos y caminábamos y vivíamos felices y no sabíamos que estábamos perdidos. Afuera hay gente que está feliz sin saber que está perdida. Pero nosotros debemos venir y mostrarle a la gente que hay un Padre que los está buscando, que hay un Padre que está celoso porque se acerquen a su rebaño, porque Él los quiere pastorear, porque Él les quiere dar el agua viva, porque Él les quiere dar el pasto bueno, no cualquier pasto, no el que usted de pronto en su conocimiento de Dios quiere dar. Ese no le sirve a la gente, sino le sirve esta palabra preciosa, que es la que hace que la iglesia se pueda sostener. Esa es la predicación. Y por eso está diciendo el Señor aquí: el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Ahora mi pregunta es, si a usted lo reciben, ¿usted a quién está llevando? Porque tal vez usted se puede estar llevando a sí mismo, y sus obras, y su conocimiento, y todo lo que usted sabe, pero no están recibiendo al que lo envió. Y a ese es al que deben recibir. Si a usted le abren la puerta, maravilloso, porque muy seguramente exista la probabilidad de que también reciban a Jesús. Pero si usted no entrega al que debe entregar, la gente se está quedando por la mitad. La gente no está recibiendo la vida. Y dice: y el que me recibe a mí, recibe al Padre. ¿Y por qué han de recibir a Jesús y recibirían al Padre? Porque el Padre fue el que dio la promesa. La promesa vino a través del Padre. El Padre prometió que enviaría a su Hijo. Y todas las promesas vienen de parte del Padre. Así que todo lo que el Padre prometió, se lo ha dado a su Hijo. Y si el Hijo lo recibió, ahora nos los da a nosotros como herederos. Por eso es que nosotros debemos predicar completo, no a medias. ¿De quién debemos hablar? De aquel que nos envió. De aquel que nos ha enviado. De ese debemos hablar. Y entonces viene una parte importante que a mí me causaba mucha confusión. Y dice: si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y a usted quizás, no sé, si este pedacito le taladraba el cerebro y se pregunta a usted: ¿y cuál será la recompensa del profeta, cierto? Porque el profeta se ve como alguien grande e importante. O sea, eso era lo que nos mostraban en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando el profeta hablaba, ¿sí? Algo pasaba. Entonces aquí, como mencionan a un profeta, eso debe ser algo como un misterio no revelado. Aquí algo va a suceder, ¿sí? Y dice: si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. ¿Y cuál es la misión de un profeta? La misión del profeta es llamar al pueblo al arrepentimiento y buscar que el pueblo no se apartara de Dios. ¿Cuál era la recompensa del profeta? Que el pueblo le escuchara, pero que no escuchara su palabra, sino que escuchara lo que Dios le había dado. Esa es la recompensa del profeta. Ahora el Señor nos está diciendo: ¿quieren recompensa de profeta? Hable lo que yo le debo hablar. Lo que yo le he dado a hablar, eso hable. Esa es la recompensa del profeta. La recompensa del profeta no es que prediga lo que va a pasar. Mañana todos ustedes van a salir y va a llover. Ojalá no, pero ayer escuché a alguien que decía: en Bogotá ahora hay 2 climas. Está lloviendo y va a llover. Y yo sí, como que sí tiene razón, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de los profetas pensamos en una persona
entrada en años de mucha sabiduría, como nos lo muestra el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas en el Antiguo Testamento eran personas importantes que llevaban el mensaje de Dios, que cuando el pueblo se estaba desviando, por lo general venían con una palabra de exhortación para que el pueblo no se desviara. Habían unos que escuchaban y habían otros que definitivamente no escuchaban. ¿En este tiempo se han acabado los profetas? No. Hay hartos ahí sentados. Y hay hartos que tienen esa misión. Porque aquí el Señor está diciendo, si usted me lleva a mí y ese que lo recibe a usted, recibe al Padre, pues recibe todo el regalo completo. Y ahora el profeta, ¿qué hacía? Anunciaba el mensaje de parte de Dios, y la gente, ¿qué hacía? Reivindicarse con Dios. ¿O no? Usted toma la decisión. Cuando usted lleva la predicación, la gente tiene la oportunidad o de recibirla o de rechazarla. E incluso en este mismo momento, donde aquí hay gente que ya conoce al Señor, en este momento tiene la oportunidad o de recibir esta palabra o de simplemente desecharla y decir, no es para mí. ¿Profeta yo? Sí, el Señor le dijo a Jeremías, yo te he llamado por profeta a las naciones. Y cuando el Señor en Marcos y en Mateo nos dicen, vayan por todo el mundo predicando la palabra del Señor, nos ha dicho que somos profetas de su nombre. Por lo cual la recompensa del profeta, ¿cuál es? Que ese al que usted le está predicando reciba a ese que le envió, que reciba sus palabras, que reciba la gracia, que reciba el amor del Padre. Esa es la recompensa del profeta. La recompensa del profeta es que al él proferir la palabra, el pueblo se vuelva a su Señor, no se pierda. ¿Qué más recompensa podemos tener nosotros aquí en la tierra si no es que las personas se conviertan al Señor? ¿Está esperando acaso usted que por predicar el evangelio le llegue una casa nueva? ¿Está esperando usted que por predicar el evangelio le cambien el carro? ¿Está usted esperando que por predicar el evangelio le suban el sueldo? Esa no es la recompensa. La recompensa es que la gente se vuelva al Señor. Y eso debe ser lo que usted como iglesia debe estar procurando, que la gente se vuelva a su Señor. ¿Está predicando de usted? No predique más de usted. Usted es muy bello, muy genial, muy cordial, pero eso no va a llevar a la gente a la vida. La gente necesita conocer al Padre y al Hijo para tener vida eterna y sus palabras. Y cuando nosotros miramos esta parte de acá nos damos cuenta que cuando Jesús habló, Jesús hablaba acerca de todo lo que el Padre le había mandado hacer. Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta. Jesús siempre decía, lo que el Padre me dio, eso mismo hablo. Yo no hablo por mi propia cuenta. Y es la mejor enseñanza para cada uno de nosotros. Para que cuando nosotros vayamos a predicar, para que cuando nosotros estemos aquí en la iglesia, no nos sintamos mejores que aquellos que no conocen del Señor. O que aquellos que conociendo han fallado. Porque a veces somos malvados. Y creemos que porque nosotros no hemos pecado, como ese hermano ha pecado, somos mejores. Y lo que el Señor nos está diciendo es que Él a todos nos tiene en la misma pesa. Que Él no está pesando un pecadito aquí y otro pecadito acá. Él está diciendo, yo los redimí. El pastor John nos recordaba hace 8 días que ya no somos pecadores. El Señor lo justificó. Ya usted es redimido. Usted se puede acercar confiado. ¿Usted cae en pecado? Sí, pero ya no lo hace deliberadamente. Ya no se sacia pecando, sino que ya usted tiene el Espíritu Santo que le está mostrando que eso que está pasando en su vida no debe pasar más y no es lo correcto. Cuando la gente recibe el Espíritu de verdad, la gente es libre. Y es necesario que aquí en la iglesia también nos sintamos en libertad. Que aquí en la iglesia sepamos que en nosotros vive el Espíritu de verdad, que el Padre y el Hijo le acompañan a usted, que lo que usted hace no es porque usted sea muy bueno, que lo que usted dice no es porque usted sepa mucho del Señor, sino porque el Señor lo usa como ese vaso frágil, como esa vasija que está llena de roturitas y de cositas, pero que el Señor quiere usar porque allí se va a glorificar.
Y lo que la gente tiene que ver es a Él y no a nosotros. Vamos a ir a Juan, capítulo número 10, versículo 28 y 30. Dice el Señor: les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y esa debe ser nuestra predicación, que la gente vaya a Jesús, que la vida suya nadie la pueda arrebatar de las manos del Señor. Cuando usted está allí y el Señor está diciendo de usted: nadie me lo puede arrebatar. A Steven nadie me lo puede arrebatar. A Daniela nadie me la puede arrebatar. A Nora nadie me la puede arrebatar. A Norma nadie me la puede arrebatar, porque es mía, porque yo soy su pastor, porque yo soy su Señor. Porque si ella entiende o ellos entienden que yo soy su Señor, por lo tanto entienden que el Padre y yo somos uno. Y ahora esa oveja es mía y nadie puede hacerle daño. Y esa es la predicación. Ese es el espíritu de verdad que debemos manifestarle al mundo. Afuera hay una persona sin Dios, sin Padre, es mostrarle a esa persona que puede tener un Padre, que la va a abrazar y va a pelear hasta lo sumo, y no la va a dejar que se la arrebaten de su mano, porque el que es de Dios es de Él y a Él le pertenece, no le pertenece a Satanás. Así que cuando Satanás venga a su vida a molestarle y a mecerle el piso, que es todos los días, porque a mí hay algo que particularmente me sorprende, y es que la gente tenga momentos como donde Satanás los ataca, pero ahí al otro día no lo atacó. Y yo la verdad, yo no creo eso. Yo creo firmemente que desde el momento en que conocí a Cristo, uno de mis enemigos, aparte de mí, es Satanás. Y es mi enemigo todos los días, porque él está buscando cómo hacerme caer todo el tiempo. Él no viene y mira: ay, venga, muestre cómo hago a caer a Isabel. Hoy la hago caer, mañana descanso. No. Todo el tiempo Satanás está buscando cómo hacer caer a su iglesia. Todo el tiempo. Así que el diablo no se levanta unos días sí y otros días no. El diablo está levantado contra la iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso la iglesia debería estar levantada de rodillas delante del Señor para poder hacerle frente a Él y resistir. Que hay momentos en donde usted va a sentir más dificultad y que hay momentos en donde tal vez la situación se ponga más dura. Claro que sí, pero entonces eso no significa que el diablo se levantó más duro, sino que usted se tiene que levantar más fuerte, porque es que hablamos en negativo. Cuando nosotros tenemos dificultades debemos hablar de manera asertiva. Tengo esta dificultad, significa que me tengo que parar más fuerte. Como hablan los pelados que dicen: ay, yo sí soy parado, ¿cierto? Por allá yo les he escuchado ese dicho. Y parado significa que es que yo me voy a atrever. Usted debería hacer así con el Señor. Usted debería ser parado, atreverse, ¿sí? No temer, saber que en la oración usted gana batallas. Pero si usted se olvida de los fundamentos básicos de la vida de fe, el diablo va a tomar parte de su casa, de sus pensamientos, de todo su ser, porque él va a entrar con pequeñitas cosas, no con lo grande. Él siempre ha actuado de la misma manera, no actúa de una manera diferente. Siempre le está diciendo: usted no puede, siéntase avergonzado, Dios no lo quiere. Ay, usted pecadorcito, mire otra vez pidiendo perdón. Siempre usa lo mismo y nosotros siempre caemos en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos creído que el Espíritu de verdad está con nosotros y está con su iglesia. Y eso es lo que la gente necesita creer y eso es lo que la gente necesita recibir. Es lo que usted debe llevar cuando entregue ese regalo. Así que Juan, capítulo número 10, nos está diciendo desde el versículo 28, y si leemos un poquito antes, desde el 25 dice: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en el nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen.
porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Así que si usted piensa que el diablo le está haciendo zancadilla para que usted se salga del camino del Señor, aquí está diciendo, nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Pero antes está diciendo, pero ustedes no lo creen. Y ese es el problema que tenemos nosotros acá en la iglesia. Nosotros predicamos mucho y hablamos chévere, pero creemos poco. Hemos creído poco a la palabra de salvación. Hemos creído poco a lo que el Señor nos ha mandado. Vaya y hable de mí. No, yo tengo que hablar de mí. Señor, es que a mí me están viendo, a ti no te ven. Y terminamos haciendo lo contrario cuando el Señor nos ha dado instrucciones tan sencillas para hacernos tan amable la vida. Hable de mí, hable de mi Padre, no tiene más que añadirle. Dele a la gente el espíritu de verdad, la gente necesita salir del espíritu de mentira que el enemigo ha querido venir a sembrar. Que la vida con Cristo es más difícil, sí, pero es una nota. Yo prefiero estar con Cristo que no tenerlo a Él. Que le toca difícil, sí, pero es mejor con Cristo que sin Él. Muy seguramente aquí hay personas que han querido quitarse la vida, pero si no tuvieran a Cristo ya se hubieran matado. Hace rato. Y usted pensará, pecador soy porque tuve esos pensamientos. Sí, pero no se la ha quitado. Y mientras haya vida, hay esperanza. Y el Señor ahí ha estado para sostenerle para que usted no piense más en ello, porque es el enemigo el que le quiere robar su vida, que es preciosa para Dios. Dios está diciendo aquí, es mía y nadie me la puede arrebatar. Pero nosotros queremos coger esta vida que ni siquiera ya nos pertenece y queremos entregárnosla a nosotros mismos para gobernarnos nosotros mismos o entregársela al diablo para que él tome el dominio. Y el Señor está diciendo, no es así. Recíbanme a mí, reciban al que me envió y seremos uno. El perdón de los pecados y la gracia es esa herencia. Cuando el profeta hablaba, porque por lo general el pueblo se había apartado, y por lo general cuando vemos los mensajes de los profetas, uno dice, el profeta estaba bravo. No, el profeta no era el bravo. El profeta traía el mensaje de Dios. Por lo tanto, quien manifestaba ese mensaje era el profeta. Pero el mensaje de Dios era claro. Usted se está apartando de mí. Usted está dejando su primer amor. Usted ya no está haciendo las primeras obras. Usted viene aquí y quiere aparentar, pero eso no es lo que yo quiero. Pero a la gente, como veía al profeta, entonces pensaba que eso era parte del profeta, y eso hace parte del carácter del profeta. Que el profeta hable fuerte, que el profeta regañe, que el profeta, los que tienen ese llamado, eso es una cosa horrorosa, porque siempre están pensando que el profeta está regañando. Pues les recuerdo que el profeta no habla por su propia boca, sino que trae el mensaje de Dios para que la iglesia no se pierda, para que el profeta mismo no se pierda, porque el mensaje primero llega a él. ¿Usted cree que el profeta era muy feliz cuando el Señor le enviaba esa palabra que era dura y la tenía que ir a dar al pueblo? Y aparte saber que el pueblo lo iba a rechazar por traer el mensaje, eso no es chévere. Cuando el profeta habla y lo que hacen es hacerle mala cara y nos va a regañar, no es chévere, ¿sí? Pero cuando el profeta toma la palabra que viene de parte de Dios y la entrega como el Señor la mandó, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuál es la recompensa? Que el pueblo se vuelva a los caminos del Señor. Esa es la recompensa que usted debe buscar, que la gente se vuelva a su Señor, que aquel que no lo conoce lo conozca. Y nosotros pensábamos que la recompensa del profeta, no sé, iba a ser una silla más cerquita del Padre, pero no, esa no es la recompensa. Dios está diciendo que nuestra recompensa aquí es que nosotros le presentemos a Él. Esa es nuestra recompensa. Pero nosotros pensamos que predicar el evangelio requiere un pago de parte del Señor. Entonces, si yo predico, que ojalá yo me sane, pues porque más vale predicar
no enfermo, sino que, ay, que el Señor haya sanado, porque pues ahí más valor tiene, ¿cierto? Pero eso no nos mandó el Señor. El Señor nos mandó a hablar de Él. Y a la iglesia se le ha olvidado hablar la verdad. La iglesia está hablando de otras cosas. Y no lo van a recibir a Él si nosotros no lo hablamos. Y no van a recibir al Padre que lo envió si nosotros no hablamos. Y luego dice en el versículo 41, allí en Mateo, y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. ¿Cuál es la recompensa del justo? Que fue justificado. Esa es su recompensa. Y yo llevaba años tratando de comprender esta porción, cuando aquí está tan clara. Ni siquiera necesita usted irse a otros lados para buscar, muestra a ver, porque uno siempre quiere meterle arandelas y cosas que no son necesarias para la predicación del evangelio. Y aquí está diciendo que el que reciba un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Significa que cuando usted lleva el evangelio, usted ya ha sido justificado, usted ya ha recibido la recompensa, la justificación. Y ahora el que lo recibe a usted recibirá esa misma recompensa, la justificación. Porque si se da cuenta, Dios nos está recompensando aquí a todos por igual. En el reino de los cielos, la recompensa será distinta. Pero mientras estemos acá, la recompensa para todos ha sido diseñada de la misma manera. Presénteme a mí, su recompensa tendrá. Ese recibirá lo mismo que usted recibió. Hable mi palabra. Ese que la recibe, recibirá lo mismo que usted recibió. El Señor a todos nos está dando por igual. Pero depende de nosotros y de nuestra medida de fe. Lo que queremos hacer con eso que Dios nos está entregando. Y luego dice en el versículo 42, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. El Señor no es deudor de nadie. Por lo tanto, si nosotros hemos sido llamados a predicar su evangelio, usted no esté pensando, ¿qué me va a dar el Señor? ¿Qué será lo que el Señor me va a dar? El Señor ya le dio su gracia y le dio su redención. Le dio el derecho que usted se pueda acercar tranquilamente a Él y no se sienta acusado. Y si usted hoy se siente acusado, hoy le da el derecho de decirle, perdóname porque me he sentido acusado y no me puedo acercar a ti. Pero hoy entiendo que quiero recibir al Padre y que quiero recibir al Hijo y que juntos seremos uno. Que ya no quiero vivir más extraviado, que necesito una ciudadanía. Que la justicia que tú le diste a aquel, dámela a mí también, por favor. Porque todos estamos en el mismo rasero. Se nos está midiendo de la misma manera. No hay ninguno acá mejor que otros. Todos somos hijos de Dios. Significa que cuando yo entiendo esto, yo estoy dispuesto a ir a mostrar al que me salvó. Ya no más a mí, ya no más a mi conocimiento. Las personas que llevan grupos de estudio mucho tiempo, ya no más. Ya es tiempo de que aquellos que recibieron su gracia y su testimonio salgan a hacer lo mismo. Ya fue el tiempo. Jesús no se quedó toda la vida con sus apóstoles. Jesús los dejó y los encomendó. ¿Usted se cree mejor que Jesús? ¿Usted cree que todavía la gente no está capacitada para salir a predicar? Está equivocado. Jesús dijo aquí, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Si lo recibió usted, la tarea está hecha. ¿La gente recibió de parte de usted el mensaje? Déjelos que vayan y hagan lo mismo. Porque el que recibe hará lo mismo. El que recibe hará lo mismo. Entregará lo mismo. Ya usted no tiene por qué preocuparse por las ovejas. No son suyas. No son mías. Las personas de mi grupo de estudio, por más que las amo y las quiero, no son mías. Son del Señor.
¿quién los va a pastorear? Él. ¿O es que usted está entregando a un Dios que él no puede? ¿O a un Dios que, ¡ay! De pronto el Dios se equivoca, es que yo sí como estoy aquí cada 8 días. ¿De quién está hablando usted? ¿Ve? ¿Por qué es importante que usted sepa a quién lleva en la predicación? Porque si la gente recibe la vida, va a vivir por ese que da la vida, no por usted que le acompaña. Jesús comisionó a sus 12 apóstoles y les dio unas instrucciones claras que usted lo puede leer aquí en Mateo 10. Y ahí está todo. Ya no lo necesitaba, ya Él los comisionó. Y ahora estamos nosotros comisionados para hacer lo mismo. Hable y predique de aquel que tiene la vida. Usted no se preocupe por la gente. Ore, claro que sí. No los abandone, claro que sí. Jesús es el buen pastor, pero a Él es al que deben conocer. Él es el que los debe sustentar. Si usted tiene miedo de dejar sus ovejas, usted ha sembrado mal. Usted las debe dejar crecer. Jesús nos ha dejado a nosotros crecer. Jesús nos ha dejado andar por pastos donde Él quiere que andemos y otros por donde nosotros nos hemos metido. Pero Él siempre ha estado allí, cuidándonos a lo lejos. Así que nosotros debemos entender que Dios le ha comisionado, pero ¿le comisionó para algunas personas específicas? No, le comisionó para el mundo entero. Que a través suyo lo reciban a Él y reciban al Padre. Así la gente va a tener la vida. Ya no más muerte en la iglesia. Esta semana, o la semana pasada, no lo recuerdo bien, en el devocional de la oración de madrugada también aprendí algo. Y es que nosotros aquí en la iglesia, bueno, voy a hablar de mí, aunque lo he escuchado en otras personas, pero cuando nosotros nos parábamos acá en el púlpito, le decíamos como a la gente o desde la alabanza, usted no se preocupe, hermano, por la persona que tiene allí a su lado. Usted métase con Dios. Este es su momento para meterse con Dios. Que no le importe el otro, que si el otro está distraído, a usted no le importe. Y ese día en el devocional el Señor me exhortó a que eso no debe pasar más en la iglesia. A nosotros sí nos debe importar el que está ahí al lado sentado suyo. Ese otro le debe importar. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí reunidos el domingo en la iglesia no es el tiempo suyo solo con Dios. Es el tiempo en que el cuerpo se une para ser uno con Él. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que a mí no me interesa el que está al lado, pues yo estoy quebrando el cuerpo y no lo debo hacer más. Significa que sí me debe importar Stephanie, significa que sí me debe importar Antonio, significa que me debe importar Rosa, significa que me debe importar aquel que está allá atrás que tal vez está cansado de su trabajo y se está durmiendo y yo en vez de, oiga, usted sí se duerme, voy y lo levanto y le doy un vasito de agua para que no se quede dormido. Eso es que me importe. Que me importe tal vez el que llega cansado, eso es que me importe. Que usted mire al del lado y no sienta que es que, ay, ese como que también cree, no, es su hermano. Y a él también le pasan cosas como las que le pasan a usted. Al que está ya conectado también le pasan cosas como las que le pasan a usted. Somos del mismo rebaño. Tenemos la misma lana, quizás unas más gordas, otras más flacas. Yo parte de las gorditas. Pero somos del mismo rebaño. Y Él vendrá a trasquilar lo que haga, a quitar lo que haga falta que se quite. Y nos usará a nosotros para que en nosotros o para que nosotros podamos ser ese que ayuda. Pero no más en la iglesia, métase allá, es su tiempo. No, es el tiempo de hermandad. ¿Cómo vamos a hacer iglesia si estamos en nuestro tiempo ahí contra la pared? No, si usted necesita tiempo para orar, métase allá atrás donde nadie lo moleste. Mal. Por lo menos yo no voy a volver a decir eso, porque eso está mal. Vinimos a este lugar a hacer iglesia. Yo vine a hacer iglesia con aquellos que no conozco y estoy viendo caras que no me son familiares, pero vine a hacer iglesia con esa persona que llegó hoy, con la persona a la que trajeron por primera vez. Con ese yo vengo a hacer iglesia. Así que sí me debe importar. Así que yo sí debo orar por mi hermano.
Así que por el COVID y todo eso ahora nos repelemos y no nos saludamos. Pero el COVID ya pasó. Ya se quedó aquí, estamos viviendo con él. Por lo tanto, Yana, esa excusa servía cuando uno no quería saludar el COVID, ¿cierto? Pero ya ahorita no funciona porque ya usted vive con el COVID. Ya estamos viviendo con el COVID. Entonces abrace a su hermano. Obviamente usted tiene cuidados, pero que no sea esa barrera que hay ahí como de que no me le quiero juntar. Si usted no se quiere juntar con los hermanos que ve, cuando llegue al cielo allá van a haber muchos más que usted no conoce cómo va a ser, y eso va a ser para la eternidad. Si usted no se aguanta 2 horas aquí con su hermano que lo tiene ahí al lado y medio lo conoce, imagínese en la eternidad. No me lo quiero ni imaginar, ¿sí? Fíjese que todo lo que hacemos acá es reflejo de lo que va a pasar allá. Por lo tanto, si usted se cansa orando 5 minutos, ¿será que usted va a aguantar en la eternidad? Si usted no ama a su enemigo, ¿será que va a aguantar en la eternidad? Es hora de que nos demos cuenta que si crecemos mal como iglesia, no sabemos qué nos pueda esperar. Y en el versículo 42 dice, y si les dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Y en Mateo capítulo número 25, desde el versículo 34 en adelante, el Señor Jesús está diciendo, me viste forastero, me viste desnudo, me viste sin un lugar donde descansar. Y hay algunos que le darán reposo y hay otros que no. Y dice que al final tendrán su recompensa. Y esto es lo que está diciendo acá. Cada uno de nosotros tenemos la misión de presentar a aquel que nos envió. Y ese es el Padre. A Él debemos presentar. Las recompensas y las promesas que le dio el Padre al Hijo son las mismas que nosotros recibiremos. Pero las recibiremos si hemos predicado a quien tienen que conocer. Porque en esa porción de la palabra, cuando Jesús manifiesta que estuvo sediento, que estuvo sin un lugar de reposo, dice, pero yo estuve ahí, o yo te di. Y el Señor se voltea y les dice, no, ¿sabe qué? No lo conozco. Y es lo que está diciendo aquí en el versículo 40. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. ¿Ven la importancia de predicar a quien debemos predicar y no predicarnos a nosotros mismos, ni a nuestro parecer, ni a otra cosa? La gente necesita conocer a Jesús para que al final del tiempo, en el juicio, yo pueda decir, yo te di de beber, yo le di de beber, yo le di de comer, yo le di una manta, yo le di un lugar de reposo. Le di agua a ese que estaba allá afuera sediento. Le di de comer a ese que tenía hambre de tu palabra aún estando en la iglesia. Le di abrazo a aquel que creía que tú no estabas allí. Le di aliento a ese que ya no se quería levantar. Pero se lo di porque tú estabas conmigo y porque lo que hablé no fue lo que a mí me pareció, sino te presenté a ti. Y ahora ese tiene vida. Que al final del tiempo nosotros no lleguemos allá y creamos que le hemos predicado a muchos y de esos no veamos a ninguno, ni siquiera a nosotros mismos, por pensar que estamos predicando bien cuando estamos predicando mal. Y para no parafrasearlo, quiero leerlo. Mateo capítulo 25, del versículo 34 al 41. Entonces el rey dirá, a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor,
¿En qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Así que ¿a qué lo envió el Señor? Vaya, predíquele al más insignificante de sus hermanos, que en este caso sería yo. Ya no se predique más usted. Ya no predique más de las obras maravillosas que Cristo hace. Deje que la gente viva esas obras. Deje que la gente tenga su propia experiencia de fe. Usted no quiere hacerle la experiencia de fe o la experiencia de vida de fe a la gente. La gente necesita vivirla por sí sola. La gente cuando no experimenta la fe, cuando no vive la fe, por eso se aparta rápido. ¿Por qué? Porque recibió un evangelio a mitad. La gente necesita recibir esto, que tenían hambre y usted le alimentó. ¿Con qué? Con la palabra que Jesús le dio. ¿Y cuál es la palabra que Jesús le dio? La que recibió del Padre. Esa es la que usted va a dar. Tuvo sed y le dio de beber. Usted le está dando de beber a la gente con el agua viva, con el agua que beben y nunca más tendrá sed. Usted y yo necesitamos beber de esa agua con la cual nunca más vamos a tener sed. Que usted está saciado. Dice acá, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Que cuando haya alguien allí que está solo, que está desamparado, usted sea esa persona que le está invitando a su hogar. ¿Y cuál es su hogar? Esta, la casa del Padre. La gente necesita volver a la casa del Padre. Ese es su hogar. Usted lo puede dar hospedaje en su casa, muy seguramente por una semana, por un mes, yo no sé cuánto sea su hospitalidad. Pero la hospitalidad verdadera es que la gente regrese a la casa del Padre, que conozcan al Padre. Que si estaba forastero, que si estaba extranjero, lo invitamos al hogar, que lo invitamos a la casa del Padre. Que si estaba desnudo, le dieron ropa. La gente está desnuda cuando no conoce la palabra del Señor, cuando no conoce los argumentos del hombre, cuando conoce el conocimiento del hombre. Allí la gente está desnuda. Pero cuando usted comienza a entregarle las palabras de Jesús a la gente puede ser vestida, porque dice en su palabra que Él los vestirá con vestiduras nuevas y que esas vestiduras serán resplandecientes, limpias. Por lo tanto, es a través de la palabra que nosotros podemos tener un vestido, que ya nosotros no estamos desnudos, porque confiamos en su palabra y es su palabra en la que nos reviste, no otra cosa. Y cuando dice acá, porque estuve enfermo y me cuidaron, hay mucha gente aquí dentro de la iglesia que está enferma y nosotros no la estamos cuidando. Estamos proferiendo juicio contra esa gente. Pero aquí está diciendo, estuve enfermo y me cuidaron. Cuando a mí me llega la pereza de orar por las mañanas, ¿será que hay un hermano allí que me está alentando? Venga, yo lo voy a llamar a usted a las 4:30 para que nos levantemos a orar. Ojalá haya ese hermano intenso. Ojalá esté esa persona intensa ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con el Señor? ¿Ya oraste? Y uno todo, ay, qué ver, pero es tan religioso. No es religiosidad, es el Señor ahí golpeándole. Es diciéndole, no se aparte, estoy aquí, recíbame a mí, reciba al que me envió. No reciba más las palabras de los hombres. Estuve en prisión y me visitaron. ¿Cuántos de aquí, todavía estando aquí en la iglesia, estamos encadenados y no hemos sido libres? ¿Por qué? Porque no hemos recibido la palabra del Espíritu de verdad. Y es necesario que la iglesia reciba el Espíritu de verdad hoy. No sé si otro día, pero por lo menos hoy es lo que el Señor me ha mandado a comunicar a la iglesia. Es necesario que nosotros como iglesia recibamos el Espíritu de verdad. ¿Usted quiere vivir en este mundo? Viva. Usted es libre de hacerlo. Pero a partir de hoy, si usted quiere vivir en el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo estará con usted. Usted hablará del que le envió. De ese hablará. Y la gente tendrá la vida. La iglesia necesita ser una iglesia fuerte. Una iglesia que muestre un Dios real. Pero la iglesia se ha vuelto una iglesia débil.
Porque todo viene y la abruma, todo viene y la opaca, todo viene y la remece. ¿Dónde está el poder de la iglesia? Está en que no hemos orado, está en que no hemos leído su palabra. Este es el poder de la iglesia. La iglesia quiere poder, anuncia al que es. Dóblese de rodillas delante del que es. Si usted no ora, iglesia, si nosotros no oramos, no podemos hablar de nadie a quien no conocemos. Si no vamos a la escritura, ¿de quién vamos a hablar? ¿De lo que el pastor John o el pastor Clímaco dicen de Jesús? Eso es lo que ellos conocen de él. Pero nosotros debemos conocer por sí mismos quién es él y la obra redentora de él en nuestras vidas. No podemos conocerlo más de lejos, tenemos que conocerlo de cerca. Y si usted conoce a Dios de cerca, él no le va a abandonar, porque usted será de él, porque usted suyo es. Pero si usted no le conoce de cerca y solo lo busca en los momentos de dificultad, malvado es, porque el Señor le ha estado con usted siempre. Él no solamente ha estado en sus buenos momentos, como los amigos que a veces tenemos, que están con nosotros en las buenas. Uno tiene una mala y brillaron por su ausencia. Jesús no es así. Jesús incluso está más en las malas con nosotros que en las buenas. Así que, iglesia, ¿de quién quiere predicar? Pero dígalo convencido. Porque si usted va a salir con ese ánimo, pues mejor no le hace. Sí. Es porque usted dice de Cristo, pero allá como en lo secreto, no. La gente necesita conocer a Cristo. ¿Usted quiere un mundo diferente? El mundo diferente es Cristo, no otra cosa. No una mejor posición social, no un mejor presidente, no mejores ideas, no. El mundo diferente es Jesús. Y esa debe ser la predicación que nosotros debemos mantener. Así que si lo reciben a usted, que ojalá reciban al que le envió, que ese es el que tiene palabras de vida eterna, que ese es el que tiene luz para aquellos que viven en oscuridad. Y para terminar vamos a ir a Juan capítulo número 8, versículo 31 y 32. Y esto es para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Yo no me sé el nombre de todos, pero por aquí tengo a Raquel, a Néstor, a Steffi, se me olvidó, a Adriana, a la señora Amparo, Marcela, Raúl. A ver, ¿quién está conectado aquí? A John Latino, a Kelly, a Steffi que está allí y aquí, a Catalina que está allí y aquí, a Ángela que también está allí y aquí. ¿Me están viendo doble? Eso está chévere. A Milet, a Marcos, a Boris, a todos ustedes, a Yolanda, a Antonio, a Mari, Pastor Clímaco, Consuelo, Luz Mary, Dani, Isabelita, Lady, por allá los chicos que son chéveres, pero no retengo sus nombres, Norma, Diego, la señora Olga, Jennifer, Mari, Nora, Caro, Iván. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Necesitan algo más? Si necesita algo más, aún no ha entendido, pero aún hay esperanza para que entienda. No necesita nada más. Sea fiel a las enseñanzas de aquel que lo envió. Es todo cuanto usted necesita. No necesita nada más. Y eso lo hará libre a usted y hará libre a aquel que lo reciba. Ese es el fin de la predicación. Así que la recompensa de nosotros es predicar a aquel que nos envió, hablar sus palabras, no ponerle su acento, ni su maravilla, ni su cosa, porque eso sobra. Quítele esa arandela. Dice aquí, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie.
¿qué quieres decir con los hará libres? Y nosotros podríamos decir, Señor, ¿esclavos? No. ¿Esclavos de qué o de quién? A veces de nosotros mismos, a veces de nuestro conocimiento, a veces de nuestro parecer, a veces de lo que creemos que la gente necesita. Porque tal vez llega una señora que se quiere separar y lo que nosotros estamos pensando es darle una palabra para que no se separe. Pero no le mostramos a Jesús, que es a quien necesita para que tenga vida. Entonces dése cuenta que la predicación debe ser distinta y la predicación debe cambiar. Y la iglesia debe unirse a predicar del que tiene la vida, no de lo que le parece que es que tiene la vida. Ese que está ahí a su lado, ese que usted saluda por primera vez, a ese que usted le está haciendo, ¿sí? Ese fue lavado con la misma sangre que usted. Ese ha sido redimido de la misma manera que usted. ¿Tiene otras luchas? Sí, pero es su hermano. Por lo tanto, hoy sí vale la pena que como iglesia nos unamos. Ya no es su espacio y su lugar. Y vaya, métase allá al cuarto oscuro y ore, que allá sí le escucha el Señor. No. Aquí los domingos venimos a hacer iglesia. Aquí los domingos venimos a hacer el cuerpo. Aquí los domingos venimos a fortalecernos los unos a los otros. Por lo tanto, así usted no conozca allí al que está al lado, ámelo, porque Dios lo amó primero. ¿Bien? Padre, nosotros en esta mañana te damos infinitas gracias. Y te damos infinitas gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido, Señor, y porque tú nos has dado el precioso regalo, Señor, de la vida, Señor. Nosotros hemos recibido las palabras de aquel que fue enviado. Tú fuiste el enviado, Señor, y viniste con las palabras del Padre. Nosotros hemos recibido esas palabras y nosotros queremos predicar esas palabras. Nosotros no queremos predicar otra cosa, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque en nuestro afán, Señor, de querer mostrar lo que tú haces, lo que tú eres, como tú nos amas, terminamos hablando de nuestro conocimiento, de nuestro testimonio, de nuestra vida, de lo que tú has hecho en otros, y no hablamos de ti y de tus palabras. Perdónanos, Señor, porque son tus palabras las que dan vida, Señor. Son tus palabras las que dan libertad, Señor. Son tus palabras, Señor, el fundamento, Señor, para nuestra fe, Señor. Son tus palabras las que nos alientan, Señor, en el momento de dificultad. Son tus palabras, Señor, las que nos levantan cuando estamos a punto de desfallecer, Señor. Son tus palabras, Señor. Y aunque también, Señor, nos envíes hermanos para ayudarnos, Señor, sabemos que eres tú el que está ahí en medio, Señor. ¿Cómo es, Señor, que nos hemos vuelto indolentes, Señor, predicando tantas cosas que no vienen al caso, Señor? Hablando desde los púlpitos cosas que no sirven para nada, que de nada aprovechan, Señor. Y la gente sale con hambre, Señor. Sale enferma, Señor. Sale sin haber sido cubierta. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque tú nos has mandado a que con tus palabras, Señor, la gente sea saciada, Señor, y ya no tenga hambre, Señor. Que con tus palabras, Señor, la gente ya no tenga más sed porque tú las sacias todas, Señor. Que con tus palabras, Señor, la gente sea vestida, Padre. Por favor, Señor, coloca tus palabras en nuestra boca, Señor. Así como lo hiciste con los profetas, Señor. Hoy tú dices que somos tus pequeñitos, Señor. Y somos esos pequeños que queremos engrandecer el reino de los cielos, no a raíz de nosotros, sino de lo que tú haces en la gente, Señor. De cómo tú te glorificas, Señor. De cómo tú traes libertad, Señor, al que está cautivo, al que no ha recibido la vida, Señor, al que se siente culpable, Señor. Padre, es tu palabra, Señor, la que da vida. Son tus palabras, Señor, las que nos dan el aliento, las que nos cambian, Señor, las que nos transforman, Señor. Cámbianos, Señor, hoy te necesitamos. Iglesia, clámele allí. Usted está junto con sus hermanos, con las personas que creen lo mismo que cree usted. Este es el tiempo para que le pidamos a Él. Señor, hoy tú estás acá, Señor. Tú tienes el control de cada situación. Padre, tú estás en medio de nuestras vidas, Señor. Tú estás aquí. Tú tienes el control.
Y hoy nosotros queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor, para que la gente te conozca, Señor. Que la gente ya no conozca más una historia, que no conozca más un mito, que la gente pueda tener su propia experiencia de fe, Señor, a través de que te reciban a ti y reciban al Padre. Señor, que si nos reciben a nosotros, te reciban a ti y reciban al Padre que te envió, Señor. Que esa sea nuestra recompensa. Que nuestra recompensa sea que cuando abrimos nuestra boca la gente se convierte de sus malos caminos a ti, Señor. Y no es porque nosotros seamos muy buenos predicadores, sino porque eres tú quien está actuando en nosotros, Señor. Obra, Jesús, tú no has dejado de obrar, Señor. Tú lo sigues haciendo, Señor. Obra ahora, aquí, incluso en la iglesia, Señor. Hoy te pido, Señor, que aquí el que está, Señor, cautivo, Señor, tú traigas libertad. Que el que está enfermo, Señor, tú le sanes, Señor. Que el que tiene su alma, Señor, con conflictos, con cosas, Señor, que no son tuyas, Señor, hoy tú quites ese conflicto, Señor. Hoy te pido, Señor, por la sanidad del alma de las personas de la iglesia, Señor. Hoy te pido, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, que se ha sentido débil, Señor, que se ha sentido desamparada, Señor, que se ha sentido desprotegida. Hoy te pido por ellos, Señor, que ellos te reciban a ti, Señor, que reciban el Espíritu de verdad en esta hora. Que el Espíritu Santo les anime, que el Espíritu Santo les conforte, Señor. Que sean bautizados, Señor, en esta misma hora, Padre. Obra, Señor, en la iglesia, Señor. Obra en nosotros, Señor, los que hemos creído en ti, Padre. Que nosotros llevemos a cabo tu palabra, el ministerio con el cual tú nos has encomendado, Señor, que es la predicación, Señor. Obra, Jesús, en esta mañana. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.